Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 21 de mayo celebramos el Día Nacional de la Afrocolombianidad, fecha en la que el presidente de la entonces República de la Nueva Granada, José Hilario López, abolió la esclavitud en el territorio nacional. Este día es una oportunidad para entender nuestra propia historia como un país multicultural que día a día se enriquece de su diversidad cultural. Días de Radio, con su emisión de hoy, se vincula a la conmemoración de este hecho histórico con un programa que presenta aportes literarios, musicales y poéticos y pone en contexto el hecho que da origen a esta conmemoración. El 21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López sanciona la Ley de Libertad de Esclavos. Más allá de este acto jurídico hecho por la clase dirigente, existió una generación de hombres y mujeres que emprendieron sus propios caminos por la emancipación. Los 30 años que siguieron a la independencia de Colombia también fueron un periodo de rebeliones contra la esclavitud en muchas partes del país. En un programa de Señal Colombia que contó con la participación de Amelia Archbold, mujer raizal sanandresana, estudiante de Historia en la Universidad del Valle, María Camila Díaz, docente de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, y con Felipe Arias Escobar, historiador de Señal Memoria, se presenta información útil para comprender este acontecimiento. El 21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López sancionó la Ley de Libertad de Esclavos, con la cual el país ponía fin a la práctica más vergonzosa que haya hecho la humanidad. En conmemoración de esta fecha histórica, celebramos cada año el Día de la Afrocolombianidad. Pero más allá del acto jurídico, hecho hace 170 años por la clase dirigente, existió una generación de hombres y mujeres que emprendieron su propio camino por la emancipación. Los 30 años que siguieron a la independencia del país también fueron un periodo de rebeliones contra la esclavitud que se dieron en muchas partes de Colombia. Por eso nos acompañan hoy, para hablar de esta historia, Amelia Archbold desde San Andrés y María Camila Díaz desde Bogotá. Hablemos del proceso de abolición de la esclavitud, que entendemos fue muy anterior a 1851. A partir, por ejemplo, de archivos como los de Luis Michel Ory, incluso los de Philip Bigman acá en San Andrés, se puede empezar a leer la emancipación antes de 1851. Aquí los isleños no festejan esa fecha, no tanto porque no se recojan en el discurso la afrocolombianidad, sino porque ellos conmemoran la figura de Philip Bigman y la figura de Luis Michel Ory. Cada isla tiene un proceso diferente. Aquí hubo un proceso evangelizador en San Andrés, y para el caso de Providencia no fue tanto en ese sentido, fue un poco más de reconstrucción de la isla y convertirla en una guarnición militar para establecer vínculos con otras islas, entre esas Estados Unidos. Cada proceso tiene una particularidad. En el caso de San Andrés y Providencia hay siempre una discusión porque a pesar de que Philip Bigman llega después con los hermanos Lafitte, los habitantes siempre se recogen en el discurso de emancipación frente a la presencia del Estado colombiano. El tema aquí nos acerca un poco a hablar sobre el 20 de mayo como nosotros los raizales, sino hablar del 1 de agosto como algo que nos representa en el Circuncaribe.
Ahora, María Camila, ¿cómo fueron esas resistencias a la esclavitud en el siglo XIX en el suroccidente del país? En el siglo XIX, en el suroccidente, hay varias particularidades que condicionan ese contexto de resistencias a la esclavitud. Entonces tenemos, por un lado, pues las guerras de independencia, y empiezan a debilitarse esos mecanismos de sujeción sobre las personas esclavizadas que tenían los hacendados del Cauca, del actual Valle del Cauca, y así entonces en el periodo de las guerras de independencia hay cimarronaje, hay fugas, los esclavizados se enlistan en ambos bandos en conflicto, tanto en los ejércitos de los realistas como en los ejércitos de los insurgentes. Y así entonces desde el periodo de las guerras de independencia pues tenemos una movilización importante de las personas esclavizadas. Siempre nos imaginamos que la resistencia solamente es la fuga, es la guerra, pero desde tiempos coloniales los esclavizados y las esclavizadas acudían a las instituciones de administración de justicia y allí con un conocimiento de las leyes pues en el periodo colonial españolas y de las leyes nacionales para el siglo XIX solicitaban su libertad y la de sus familiares utilizando todo ese lenguaje político, utilizando toda esa retórica política. Y ya más cerca a la ley de abolición de la esclavitud, a 1851, los partidos políticos crean unas sociabilidades para poder interactuar mejor con el caudal electoral y dentro de esas sociabilidades los liberales crean las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas tienen una enorme presencia de gente negra y pues allí hay también como toda una movilización política alrededor del Partido Liberal. Va a existir un movimiento que se denominó como los zurriagos o los zurriagueros, que era un grupo de gente libre y esclavizada que atacaban a los amos, a los esclavistas más bien, con los mismos látigos con los que los esclavos eran castigados por parte de sus propietarios. Y esto pues más que un acto que podamos entender solamente como los látigos y ya, estaba articulado a toda una reivindicación que la gente esclavizada, pero también la gente libre, empezó a construir desde los incumplimientos a todas las legislaciones abolicionistas que habían existido desde 1821. Para 1851, en un país de 2 millones de habitantes, 16.000 seres humanos todavía seguían siendo esclavizados y su liberación se ordenó a partir del 1 de enero del año siguiente. Pero ahora, sí hubo un cambio en la vida de esos hombres y mujeres luego de la abolición. Después de 1851, en el caso de San Andrés, muchos se entregan totalmente al protestantismo. Philip Bigman deja a sus descendientes que se vuelven pastores, se podría decir así, en la primera iglesia bautista. Y en el caso de Providencia, se localizaron en ciertos sectores, especialmente en las montañas. Los cambios no fueron tan significativos de lo que pasaba antes de 1851, porque antes del 51 ya existían otro tipo de insurrecciones, pero esos modos de vida todavía se replicaban y se replicaron hasta hace poco. Estas personas ya con el estatus de libre pudieron apropiarse de sus recursos y pudieron entonces convertirse como en unos ciudadanos libres, muy autónomos también por las particularidades del Pacífico, que no habían podido serlo en el periodo colonial. Pero en el Cauca interior, y pues lo que hoy también es Cauca y Valle del Cauca y parte de Nariño, acontece otro fenómeno distinto, y es que la concentración de la tierra en manos de los hacendados y que muchas veces eran esclavistas, pues impidió que tras la abolición de la esclavitud muchos esclavizados que trabajaban en las haciendas pudieran o tener tierra o cambiar sus formas de vida. Pero esta ley no transformó lo estructural del racismo, no transformó lo estructural de la desigualdad, no transformó tampoco el acceso a la tierra, que pues sabemos es un problema constante en la historia de Colombia. Nacido en Santa Cruz de Mompox en 1849, poco antes de que entrara en vigor la ley de abolición de la esclavitud en el país, Candelario Obeso
escribió hacia 1877 la obra más importante de poesía afrocolombiana del siglo XIX, Cantos Populares de mi Tierra. Se convirtió así en un pionero de la literatura afro de nuestro país y en un símbolo del orgullo afrodescendiente expresado en las artes. Tenemos para ustedes una semblanza de este autor. Fue militar, ingeniero, educador, periodista, político, diplomático y poeta. Sobre todo, poeta. Y es que el ambiente educativo de la villa de Mompox parece haberle sido favorable y permitido acercarse a las letras. Fue nostálgico, inspirado en la vida de los bogas, ya desplazados por la navegación a vapor. Su obra más relevante, Cantos Populares de mi Tierra, incluye la famosa composición Canción del Boga Ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Él atravesaba el río y andaba como niño explorando toda la naturaleza que brindaba. Y todos esos elementos del medio le sirvieron a él para recrear sus poemas. Persistencia fue lo que tuvo Candelario Beso para educarse. Cuando en 1863 el Colegio Pinillos de Mompox fue cerrado por la guerra civil de ese año, fue educado por el profesor Pedro Salcedo del Villar, quien lo instruyó en gramática y sus primeras palabras en francés. Luego se trasladó a Bogotá, al colegio militar que había fundado el general Tomás Cipriano de Mosquera, pero también lo cerraron. Así que terminó en 1867 en la recién fundada Universidad Nacional. Y entre uno y otro extremo de esta travesía, dejó para nosotros el inmortal poema Sottovoce. Roberto Burgos Cantor, escritor cartagenero fallecido en 2018, nos presenta en una nota de Señal Colombia algunas características y condiciones de la poesía de Candelario Obeso para enseñarnos sobre el ritmo, el lenguaje y la creación. Canción del boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Cantos Populares de mi Tierra es, por decirlo de alguna manera, el libro de Candelario Beso. El libro en el sentido de la obra con la cual se le reconoce y la obra que lo identifica. Con Candelario Beso, en el siglo XIX, tenemos tal vez la primera muestra de una poesía negra en Colombia. La poesía de Candelario está el sentir, el habla, los oficios y también algo muy interesante que es el ritmo de la posibilidad de una poesía donde se muestra la negritud. La obediencia filial. Cuento a mi mai. Me ha dicho usted que huya re los hombres y yo les he huido. Solo a veces cuando el sol se hunde, converso con Rogelio en el camino. Lo fundamental en Obeso es que hay una recuperación del habla como elemento significativo del lenguaje. Por supuesto es un riesgo. Candelario Beso hace un esfuerzo por escribir como se habla y de esta manera genera unas sonoridades que le dan un sentido a la lectura del poema. El poema indica cómo quiere ser leído, no se puede ser leído de cualquier forma. Sin duda, el poema del boga
porque el boga es un elemento central del río Magdalena. Además de un oficio, es una vocación, es un conocimiento, es una pericia. Siendo pobre animales los palomos, a la gente hace gente nos enseñan. Es su conducta la mejor catilla, hay en sus moros de furtiva esencia. En la voz de Leonor González Mina, artista conocida como la Negra Grande de Colombia, dejamos una musicalización de Un boga ausente, un poema de Candelario Obeso. Qué triste que está la noche, la noche, qué triste está. No hay en el cielo una estrella, rema, la negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su samba amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerde. Llora, llora. qué triste que está la noche, la noche que oscura está. Las hembras son como todo lo de esta tierra en gracia. Con arte se saca el peje del mar, del mar. Con arte se ablanda el hierro, se roma la mapaná. Constante y firme es la pena. No hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche, la noche que oscura está. En un encuentro del Instituto Caro y Cuervo sobre poesía afrocolombiana en el marco de la Cátedra de Herencia Africana, tomamos una sesión de mujeres poetas. Mari Grueso, poeta, maestra y narradora oral guapireña, es descendiente de esclavos, un pasado que está presente en sus obras literarias, con las que alaba la libertad y reivindica la historia, la cultura y los derechos del pueblo afrodescendiente. ¿Que de dónde soy? Me preguntan muchas veces.
Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos, se anudan al mar con dulzura a beber agua salobre de sus entrañas, donde los peces viajan insistente en mi memoria y los alcatraces pescan esperanzas, donde el viento se lleva el sonido del tambor y te trae el olor de la marea lontananza, donde la lluvia toca tu ventana para despertarte mientras arrulla las islas y las olas besan la arena en la playa con lamento obstinado, donde el sol sonríe al viento mientras te pinta la piel de chocolate. Soy de ese mar donde los luceros navegan en Ibaguda, cuando del cielo descienden sobre el agua, y Dios viene de cuando en cuando a pasar vacaciones en sus playas. María Teresa Ramírez, ensayista, poetisa y declamadora colombiana, nacida en Corinto, Cauca. Por su fuerza y su pasión al declamar, ha sido llamada huracana de la poesía. Ha recibido el título de Almadre, que otorga el Museo Rayo a las mujeres poetas colombianas que alcanzan la excelencia en sus obras. África, te vas, adiós, ya me voy. África, te vas, adiós, ya me voy. Adiós mis hombres, adiós mis mujeres, adiós mis niños, adiós, África, te vas, adiós, ya me voy. ¿Y qué me diste a mí, extranjero? ¿Y qué me diste a mí, español? Muerte, separación, llanto, a gritos, dolor, dolor. África, te va, adiós, ya me voy. Adiós, Mahomení, adiós, Mamujení. Rosita Chamorro, poeta afrocolombiana nacida en Corozal, Sucre, activista política y social, cultiva el toque de tambor para acompañar su poesía, es investigadora de la música ancestral y ensayista. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra para conmover el cielo y en su regazo implorar redención para mi raza crucificada con clavos de hiel y canela. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra para conjurar las cadenas que el amo dibujó en nuestra piel con añil y polvo de arena. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra para recorrer la huella de la abuela de mi abuela, y así encontrar la primera abuela, abuela de todas mis abuelas. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra, con ella romper el hechizo que nos tatuaron en la piel, en esos barcos de madera y fuego. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra, proclamo 5 razas que el carcelero convirtió en una, para desterrar nuestra memoria ancestral y esa madre África de nuestra pena. Yo, diosa de ébano, me pido el pan y la palabra para teñir de coral, onis y obsidiana el cielo, el mar y las estrellas. Yo, diosa de ébano, con pan y palabra sanaré la orfandad de mis hermanas, las conduciré a un mundo de cristal donde la igualdad ya no es una utopía. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.